Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la clase de mantención de redes de acceso y banda ancha en este 17 de noviembre del 2020. Les voy a pedir que desde ahora por favor pongan presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia. Entonces desde ahora por favor poner presente en la caja de chat para dejar registro de su asistencia, además de recordarles que participen de la clase para hacer validar esta asistencia. Bien, vamos entonces a seguir con nuestra presentación. De mantención de redes. Recuerden que estábamos tratando el enrutamiento dinámico. Ya chiquillos, estamos entonces ya en el capítulo 3 dedicado al routing dinámico o enrutamiento dinámico. Entonces, ¿qué recordamos de la última clase? Y aquí les voy a pedir ayuda a ustedes. ¿Qué recuerdan de la última clase de los temas vistos en la clase anterior? ¿Se escucha, cierto? Ya, Christopher dice que hablamos de los viajes. Ya, don Joaquín pone ahí un concepto IGRP. Alexander dice la ruta óptima para que el paquete llegue a su destino. Christopher, que veíamos los tiempos dependiendo del transporte. Brian, protocolo dinámico que se pasan a la tabla de routing automáticamente. Y Isabel dice tecnología vector distancia. Joaquín dice RIP versión 1, también protocolo RIP. Alexander, los saltos si no me equivoco. Ya algo quedó de la clase anterior. Vamos a ver qué habíamos visto entonces. Vimos la configuración de RIP también. Recuerden que vimos ahí cómo configurarlo de manera práctica. Abrimos el Packet Tracer. Bien, entonces recuerden que en la clase anterior empezamos a analizar el concepto de routing dinámico o el enrutamiento dinámico, que se dividía en dos grandes grupos, o está compuesto en dos grandes grupos que son los protocolos de gateway interior, que son los que utilizamos en las redes de área local o en las LAN, y los protocolos de gateway exterior, que se utilizan generalmente en la WAN o en las redes públicas, ya, o en la red exterior, que se denominan los protocolos EGP, que son los exteriores, y los protocolos IGP, que son los interiores, ¿ya? ¿En cuál nos vamos a concentrar nosotros? En los protocolos de gateway interior, en los IGP. Ese va a ser nuestro foco, que también tiene dos subgrupos donde podemos encontrar a los vector distancia y a los estados de enlace. Y en la clase anterior nos quedamos analizando en primera instancia los protocolos vector distancia. Entre ellos encontramos RIP en su versión 1 y RIP versión 2, que no lo alcanzamos a analizar, sino que vimos hasta RIP versión 1,
y también EIGRP, que todavía no lo vemos, y su versión avanzada, que es EIGRP. ¿Ya? Luego también veremos lo que son los protocolos de enrutamiento de estado de enlace, ¿ya? Y por la parte exterior, que no nos vamos a meter en eso, que no nos corresponde en el curso de CCNA, está el protocolo BGP, que es el protocolo conocido como el protocolo de Internet, ¿ya? Bueno, dentro de eso las principales características que habíamos visto de las tecnologías vector distancia es que trabajan con una métrica especial. ¿Alguien recuerda cuál era la métrica? ¿O qué es la métrica, derechamente? Bien, don Alexis, los saltos, ¿ya? Pero, ¿cómo podríamos definir la métrica? ¿Cómo podríamos definir qué es la métrica? Don Alexis dice que la métrica en las tecnologías vector distancia son los saltos, ¿ya? Pero, ¿qué mide la métrica? Christopher dice cada vez que pasa de un router a otro. Joaquín dice los routers, pero ¿cómo podríamos definir eso? ¿A quién se le ocurre una idea de qué es la métrica? En general, el concepto general métrica, ¿qué mide? Ya, por ahí Brian tiene algo más concreto, la distancia, ¿ya? Pero nosotros, ¿cómo denominamos a esa distancia en redes? ¿Le decimos distancia? ¿Alguien recuerda cómo denominamos a esa distancia? Tiene un nombre específico, que ocupamos mucho ese concepto en emprendimiento. ¿Nadie recuerda? Distancia administrativa. Es que la distancia administrativa es otro concepto que va asociado también a la métrica, ¿ya? La distancia administrativa, recuerden que es algo que Cisco le da a cada protocolo, le entrega un número, una nota, que se llama distancia administrativa. Pero yo les hablo de la métrica. La métrica, chicos, es el costo, o como ustedes dijeron por ahí, distancia, pero se le dice en verdad es el costo eh, que tengo para llegar a una red en específico, ¿ya? Y ese costo, como bien dijo don Alexis más arriba, se mide para los protocolos vector distancia en saltos. Y que es un salto es cuando el router atraviesa cuando el paquete atraviesa completamente un router. Entonces el costo en vector distancia son los saltos, ¿ya? Entre menos saltos tiene un mejor costo, ¿ya? O tiene una mejor, digamos, distancia, también lo podemos ver así, ¿ya? Pero el costo es cuando un paquete cruza completamente un router. Entonces, ¿cuántos routers debe atravesar un paquete para llegar al destino? Eso se cuenta en saltos, ¿ya? Recuerden que la distancia entonces administrativa es otro concepto que va siempre también asociado, va la distancia administrativa y va la métrica demostrada en la tabla de enrutamiento o en la entrada de routing, ¿ya? Así que para que vayan anotando esas cosas y no se les olviden. Bueno, dice que los protocolos de routing vector distancias comparten actualización entre vecinos. Que más que nada compartir su tabla de routing o la tabla de enrutamiento que tienen ellos, ¿ya? Eh, para que los vecinos se pudieran compartir información entre ellos, ¿qué debía hacer antes yo como administrador de red para que estos vecinos pudiesen pasarse información entre ellos? Por ejemplo, RIP.
Joaquín dice envía un broadcast. Sí, sabemos que cuando yo configuro un router con RIP, sabemos que RIP trabaja con broadcast. Envía broadcast cada cuántos segundos? Cada 30 segundos. Envía un broadcast compartiendo su tabla de enrutamiento. Pero la pregunta es, ¿cómo un vecino puede recibir ese broadcast y adquirirlo o entender ese idioma? ¿Qué tengo que hacer yo antes para que los vecinos puedan hablar el mismo idioma? No, Brian, no es necesario que sepa la topología de la red. Por ejemplo, para yo hablar inglés, para poder hablar inglés, ¿qué tengo que hacer? Más que configurar la IP. Muy bien, don Brian. Ahora sí, deben estar configurados con el mismo protocolo. O sea, si yo quiero hablar inglés, tengo que aprender inglés. ¿Cierto? Obvio. Lo mismo pasa con los routers. Si yo quiero que los routers participen de RIP, tengo que habilitar o configurar RIP en ellos para que puedan recibir las actualizaciones y compartirlas. ¿Ya? Yo si quiero que un conjunto de routers se comparta la información de RIP, tengo que ese conjunto de routers configurarlos con RIP, o enseñarles o habilitarles RIP, y decirle qué redes quiero que comparten RIP, o se vaya compartiendo, o que participen de RIP, ¿ya? Por ahí va la cosa, así que muy bien. Entonces, características de RIP, versión 1, que envía cada 30 segundos la actualización de su tabla, pase o no pase algo. O sea, cada 30 segundos él envía su tabla de enrutamiento. 30 segundos envía, 30 segundos envía, 30 segundos envía y lo envía por mediante broadcast, como bien dijeron por ahí. Y tiene un conteo máximo de 15 saltos. ¿Qué significa que sea máximo 15 saltos? Que tiene un conteo máximo de 15 saltos. Excelente. Que pasado los 15 saltos, el paquete lo va a eliminar o RIP no lo va a considerar y no lo va a seguir enviando. ¿Ya? Porque sabemos que el paquete IP igualmente trae un TTL, pero que es de 255 saltos. ¿Ya? Pero RIP, digamos que modifica ese TTL y a los 15 saltos pasados te lo elimina. ¿Ya? ¿Por qué dirán ustedes con 15 saltos, 15 router máximo? Porque este protocolo de enrutamiento es súper antiguo. Ya vean los años en que fue desarrollado el algoritmo, 1958-1956. Entonces en ese tiempo era inimaginable pensar más de 15 router, era como una casi como una utopía. ¿Ya? De hecho en empresas chicas también a lo más tienen 2 o 3 routers. ¿Ya? Internamente. En empresas ya más grandes hablamos de 30 routers, 40 routers, o sea, RIP ahí no, derechamente no serviría. Pero 15 routers hoy se queda corto, digamos. Ya para mega empresas o empresas, digamos, un poco más robustas. Porque se enseña RIP por temas de introductorios y de historia. ¿Ya? Por eso estamos viendo RIP. Y recuerden que en la clase anterior hicimos esta topología, configuramos RIP y vimos que efectivamente funciona el protocolo. Vimos cómo se van compartiendo las tablas de enrutamiento, cómo las van agregando y los routers van aprendiendo de lo que el vecino le enseña. Un poco como trabajan las neuronas, ¿cierto? Compartiéndose la información cuando hacen la sinapsis. Y de aquí viene un poco el concepto también de las redes neuronales, ¿ya? Tema que vimos por ahí en el conversatorio de inteligencia artificial que hicimos con los chiquillos de tercero para el día TP. Y vimos algunos comandos de configuración como el show IP protocols, que me indica cuáles o con cuáles son los protocolos que están trabajando en el router en cuestión donde estoy haciendo la pregunta.
Un router puede trabajar con varios protocolos de enrutamiento a la vez, no solamente con RIP. Podría estar trabajando con RIP, IGRP o SPF, ya, entre otros. Me indican que se está quedando pegado. Vamos a esperar un poquito. Chicos, ¿me confirman ahí si se escucha o se ve bien? Hice unos pequeños arreglitos. Ahora sí, ya. Hay cualquier cosa, estoy con el chat, eso sí, acá pendiente. Así que los voy leyendo inmediatamente. Ya, repito entonces que la clase anterior hicimos esta topología de manera práctica. Ya para los que se perdieron la clase anterior, está en el canal de YouTube, pueden ir y verla. Hicimos la configuración de RIP, comprobamos cómo los routers se iban entregando información entre ellos, ¿ya? Muy similarmente les comentaba como lo que hacen las neuronas en nuestro cuerpo. Recuerden que nosotros en todo el cuerpo tenemos neuronas y es no solamente en la cabeza, y van haciendo la sinapsis, que es este traspaso de información entre una y otra y así nosotros vamos aprendiendo. Bueno, los routers funcionan de una manera similar en el enrutamiento dinámico, ¿ya? Como lo que le decía, un poco como trabajan las redes neuronales, ¿ya? Aquí podría entrar también el concepto de red neuronal, que aprende una de otra. Van compartiéndose las redes entre sí. Y dentro de esto habíamos visto comandos de verificación como el show IP route, que lo utilizamos para verificar las direcciones IP, perdón, las direcciones de red conocidas por los routers, ¿ya? ¿Cómo puedo verificar cuáles redes conoció por a través de RIP? Con la letra R. Habíamos dicho aquí está la entrada, la red que conoció, la distancia administrativa, que es ese 120, que es la nota que le pone Cisco, y su métrica, o cuánto le cuesta, o el costo para llegar a esa red. El costo es de un salto, o sea que tiene que atravesar un router para llegar a la red 192.168.3.0. Eso significa. Vía, recuerden que era la IP del siguiente salto, 24 el tiempo que transcurrió en que le llegó información, hace 24 segundos, y la interfaz de salida, o sea, por dónde va a salir el paquete cuando quiera ir a esa red. Y les comentaba el comando show IP protocols, que te indica qué protocolo o qué protocolos están trabajando en el router donde haces la consulta. Les decía que en un router pueden trabajar más de un protocolo a la vez. Ya no necesariamente si tengo RIP quiera decir que no puedo tener ningún otro. No. Puedo tener RIP trabajando, CPF trabajando e IGRP al mismo tiempo sin ningún problema. ¿Ya? Pueden trabajar al mismo tiempo en paralelo. Bien. Como les dije, RIP en su versión 1 se queda corto, muy corto. Es por ello que se hizo una versión 2 de RIP, ¿ya? Y para habilitarla es súper fácil, simplemente entro a la configuración y pongo RIP, bueno, router RIP, y entro a la misma configuración y pongo versión espacio 2. Listo. Con eso habilito la versión 2 de RIP, ¿ya? Así de simple, así de fácil. No tengo que hacer ninguna otra configuración más que entrar a router RIP, poner versión 2, ¿ya? Y vamos a ver también para qué es el comando autosummary, pero antes de entrar de lleno a eso, voy a dar el objetivo de la clase, que va a ser el mismo, que es definir conceptos claves del enrutamiento dinámico de redes informáticas. Y antes de comenzar, chiquillos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer?
Ya, bien. Entonces, chiquillos, les decía que nosotros podemos habilitar la versión 2 en RIP fácilmente poniendo solamente versión 2. Listo, con eso se habilita. También hay otro comando que es muy importante agregar, que es el no autosummary o no autosumarización. ¿Por qué? Cuando yo trabajo con redes, digamos, que se pueden sumarizar, ¿ya? O agrego un conjunto de redes que podría sumarizar, aquí entra el concepto de sumarización que vimos en las clases anteriores. RIP automáticamente hace una sumarización de todas las redes. Si es que estas se pueden sumarizar, si las que yo configuro se pueden sumarizar, RIP las sumariza de manera automática. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con esto? Que si se hace la sumarización y yo dentro de esas configuraciones, por ejemplo, tengo una red que no es contigua, voy a tener problemas de conectividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que la sumarización, dentro de sus reglas, tienen que ser redes contiguas, ¿cierto? Y que todas deben salir ojalá por la misma interfaz. Pero en RIP puede darse que yo tenga distintas interfaces también para ir a distintos destinos. Entonces ya ahí hay dos reglas con las cuales yo podría tener problemas. Distintas interfaces y redes no contiguas metidas en la sumarización. Entonces, chiquillos, para evitar ese problema, si usted va a configurar RIP en su versión 2, va a poner, o RIP en su versión 1, va a poner no autosummary. Este comando, y se recomienda también para EIGRP, no hace la autosumarización automática. ¿Ya? Entonces vamos a asegurarnos poniendo no autosummary para que no haga la sumarización. ¿Por qué no queremos que haga la sumarización? Porque podríamos tener problemas por las interfaces de salida y por las redes contiguas. Podría meterse por ahí, calarse una red que no sea del tipo contigua y podríamos tener problemas de conectividad. ¿Ya? Para eso es el comando no autosummary. ¿Qué otra consideración tenemos que tener? Y esto va para todos los protocolos de enrutamiento, no solo para RIP. Ya, esto es a nivel global nos va a servir. Que debemos dejar interfaces pasivas. ¿Qué significa una interfaz pasiva dentro del contexto del enrutamiento dinámico? Es una interfaz por la cual quiero que no se envíen actualizaciones o que no envíe la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, les pregunto, dentro del contexto de que está ahí, ¿a qué tipo de LAN yo no quiero enviar la información de enrutamiento? O a cuál por, digamos ustedes, por intuición no le enviarían información de enrutamiento. ¿A cuál se imaginan que no es necesario enviar la información de enrutamiento? ¿A qué tipo de red? Viendo la imagen. Porque les paso un dato. La información que se envían entre vecinos es solamente para routers. Es válida para router. Entonces, insisto, por intuición, ¿a qué redes o a qué interfaces? Está un poquito lenta el internet. Vamos a esperar ahí que se estabilice. Ya, vean la topología que está ahí. La que está ahí, la que está apareciendo. Por intuición. Pero antes de hacerle la pregunta, les recuerdo que RIP envía cada 30 segundos broadcast, o sea, por todas sus interfaces, cada 30 segundos está enviando información de su tabla de enrutamiento. ¿Ya? Y esa información les di un dato que solamente era, digamos, necesaria o le iba a servir a los routers. Entonces, entendiendo eso y por intuición, ¿a quién no es necesario enviarle esa información?
Ya, algunos respondieron. Si eso lo pudiésemos extrapolar a tipos de redes, ¿a qué tipo de red no es necesario enviar esa información? Ya, me ponen los switch, pero los switch, ¿en qué tipo de red está ubicada el switch? Esa es mi pregunta. ¿Qué tipo de red no es necesario enviarle esa información? Para que lo entendamos así. Por acá tengo las LAN, por acá tengo las WAN, no tengo otro tipo de redes. Perfecto, muy bien. Entonces, como ustedes dedujeron, me están diciendo ahí, todo lo que va hacia la red LAN tiene que quedar pasivo. ¿Por qué? Porque no es necesario enviar por las redes LAN información de enrutamiento, porque para la LAN no es necesario, entonces estoy enviando tráfico de más. Estoy colapsando la red LAN con información que no es necesaria, porque la información va a ser necesaria solamente entre routers. Por eso generalmente la interfaz que apunta hacia la LAN, ustedes en cualquier protocolo de enrutamiento, no solamente en RIP, la van a dejar pasiva. ¿Qué significa pasiva? Que por ahí no va a enviar ningún tipo de información de actualización de red. ¿Ya? Por ende, el comando que van a utilizar es passive-interface y el número de la interfaz. En este caso estamos en el ejemplo en el R1. Entonces el comando que está diciendo, le está diciendo que por la interfaz giga 00 no envíe información de RIP, porque por acá no es necesario, es una LAN. No hay ningún router que vaya a recibir la información que está enviando. ¿Ya? O sea, va a gastar recursos de más. Por eso es importante quizá para una red de dos, para una topología de dos redes no es tan, digamos, relevante. Pero imagínense en una topología donde tengo 50 redes, 60 redes, 100 redes, ahí ya empieza a tomar peso. Ya empieza a tomar peso ese tráfico. Entonces, importante siempre con cualquier protocolo de enrutamiento, no solamente con RIP, dejar las interfaces que van apuntadas hacia la LAN o hacia las Local Area Network como pasivas. ¿Ya? Eh, claro, don Alonso, en esta topología sería para todas las interfaces Giga 00, como usted bien dice, para este ejemplo. Está en lo correcto. O sea, en todas las interfaces Giga 00 del R1, en la interfaz Giga 00 del R2 y en la interfaz Giga 00 del R3 deberían quedar como pasivas, con el comando passive interface Giga 00. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? ¿Se va comprendiendo? Les recomiendo, como siempre, ir tomando apuntes, ¿ya? Que les pueden ayudar mucho para las guías también, para no estar después buscando información o viendo la clase de nuevo. Van a su lista de apuntes y les va a ser mucho más cómodo. Bueno, son consejos. Les va a servir también para entrenar, para ir entrenando ya para la universidad o el instituto. Ya chicos, aquí viene otro tip que también funciona para cualquier protocolo de enrutamiento, no solamente para RIP, para que lo pongan por ahí. Esto funciona para cualquier protocolo de enrutamiento, no solo para RIP. Aquí el ejemplo se hace con RIP, pero insisto, funciona para cualquier protocolo de enrutamiento. ¿Qué tipo de ruta estática es la que tenemos acá arriba? ¿Qué me puede indicar? La que aparece en la primera línea. ¿Qué tipo de ruta estática es esa?
Muy bien, don Joaquín. Predeterminada. Muy bien, Jetsabet. Default. Default, predeterminada. También le habíamos puesto un apodo como la ruta comodín, que es un apodo más informal, pero se entiende. ¿Cuál es la principal característica de esta ruta que está acá arriba? Alexander Ulembe dice es el plan B. Es que plan B queda muy abierto porque cualquiera puede tener un plan B. Un plan B de distintas características. La pregunta es ¿cuál es la principal característica de esta ruta default? Creo que la está confundiendo con la ruta flotante, don Alexander. Sí. La ruta default tiene una característica bastante especial. ¿Quién la recuerda? Muy bien, don Alexis, pero no con todos los paquetes. Coincide con todos los destinos de red. No con los paquetes, con los destinos de red. Eh, mm, no, don Brian, ahí está un poco equivocado porque dice que solo tiene un camino a la red pública. No, estamos preguntando cuál es la característica de esta red default. Su característica es que hace coincidir cualquier red de destino. Vamos a esperar un poquito que se estabilice. Vamos a esperar unos segunditos que se estabilice la red. Ahora sí, chiquillos, ¿cómo se escucha ahora? Ahora sí, ya bien. Repito, la principal característica que tiene esta ruta default que nosotros podemos configurar es que hace coincidir cualquier red de destino. O sea, que si por ejemplo llega un paquete aquí a la tabla de enrutamiento y no encuentra su destino, el router ¿qué va a hacer? Va a decir, ah, ya, no tiene ninguna coincidencia con esta red, entonces váyase por esta ruta comodín que me dejó o que me enseñó mi administrador de red. Entonces salga por la serial 001. Esa es su principal función de este tipo de red default. ¿Ya? Ok, vamos a esperar unos segunditos que se estabilice la red. Movistar guateando. A ver, voy a quitar la cámara. A ver si... chicos, ¿me confirman si se escucha? ¿Se escucha bien ahora? Ya, voy a detener la cámara para ahorrar ancho de banda. Ya, vamos de nuevo con la explicación de la ruta default. Recuerden que la ruta default es una ruta comodín que hace coincidir cualquier red de destino. Entonces, ¿qué pasa? Si el paquete, recuerden que el paquete lo que hace es llegar, ¿cierto?, al router y va a ir a verificar en la tabla de enrutamiento cuál es su puerta de salida o su interfaz de salida. Para eso va a empezar acá a cotejarse entre cada entrada de la tabla de router, va a empezar a buscar. Si no encuentra ninguna red, que es su destino, entonces se va a ir a esta ruta comodín que usted configuró. El router le va a decir sale por esta ruta comodín, paquete. O sea, sale por la serial 001. Y entonces el paquete va a salir por ahí si es que no tiene ninguna coincidencia. Generalmente esta ruta recuerden que se utiliza en el router frontera, que es cuando quiero enviar paquetes hacia la red de internet. ¿Ya?
que obviamente por razones lógicas el router frontera no puede tener todas las direcciones IP del mundo, ¿ya? Sobre todo si lo estoy administrando yo en una empresa. Ya, esa es la explicación de la ruta default, para que se entienda. Entonces, chiquillos, esta ruta default yo la puedo configurar, ¿cierto?, en un router frontera generalmente. Pero esta ruta default yo la puedo compartir o la puedo inyectar, que es la palabra correcta. Esta ruta default se puede inyectar a través de un protocolo de enrutamiento, para que el protocolo de enrutamiento la comparta con todos los vecinos. Entonces, por ejemplo, basta con que yo configure la ruta default en un equipo y en ese mismo equipo le puedo decir al protocolo de enrutamiento que inyecte esta ruta y la comparta con todos sus vecinos. Entonces, ¿cuál es el comando para inyectar esta ruta y que el protocolo de enrutamiento la comparta? Es el comando default-information espacio originate. Default information originate. Entonces, con este comando, el protocolo de enrutamiento va a comenzar a compartir a todos los vecinos esta ruta default o esta ruta comodín. Y los vecinos esta información la van a recibir de la siguiente manera. ¿Cómo sé yo cuando me aparezca una ruta default inyectada? Me va a aparecer con una S y un asterisco. ¿Ya? De esa manera yo voy a encontrar esta ruta default inyectada, ¿ya? Y de esa manera yo la puedo compartir entonces. Creo que aparece con una E de external. External static asterisco, ¿ya? En este caso no aparece la external porque esta ruta estática default fue configurada en este mismo equipo, ¿ya? Por eso no aparece con esa E que les mencionaba de external. Pero si yo fuese a ver otro equipo de un vecino, debería aparecer con una E, que me está indicando que viene desde afuera, que la aprendió a través de un protocolo de enrutamiento, que en este caso es RIP. Entonces, con este comando, chiquillos, que está acá, yo puedo compartir en cualquier protocolo de enrutamiento la ruta estática default. ¿Se entiende? Bien. Ahí ya vuelvo yo la cámara y me avisan si se queda pegado de nuevo. La sacamos. Ya, entonces se va entendiendo. Eso es. Este comando entonces, ¿qué hace? Comparte la ruta default que tengo configurada en el router a través de el protocolo de enrutamiento con el cual yo esté trabajando. En este caso tendría que entrar a RIP y dentro de RIP poner el comando default information originate. Bien. Ya chicos, habíamos hablado que RIP tiene dos versiones. RIP versión 1, RIP versión 2. Dentro de estas dos versiones vamos a ver acá la tabla comparativa entre una y otra. ¿Ya? En cuanto a la métrica, RIP versión 1 y RIP versión 2 utilizan 15 saltos los dos. Ya, o sea, la versión 2 no tiene una mejora en cuanto a la cantidad de saltos que puede o que admite. Ya los dos reciben hasta 15 saltos. En cuanto a las direcciones, para enviar las actualizaciones, vemos que RIP utiliza un broadcast. En cambio, RIP versión 2 ya no utiliza un broadcast, utiliza un multicast. ¿Qué significa un multicast? ¿Cuál es la diferencia entre un broadcast y un multicast? Muy bien, don Joaquín. Muy bien, Christopher. A un grupo determinado, solo algunos. O sea, que RIP versión 2 ya no envía el mensaje a todos, sino que les va a enviar los mensajes solamente a el grupo que está trabajando con RIP versión 2. O sea, le va a enviar solamente a los que están configurados con RIP en su versión 2. ¿Ya? O sea, ya no trabaja con broadcast. Ahí ya tenemos una mejora porque no me está colapsando, digamos, toda la red. RIP versión 1
no admite VLSM. Ya recuerdan que esta subdivisión de redes. RIP versión 2 sí acepta VLSM. ¿Ya? RIP versión 2 no acepta CIDR, que es sumarización, perdón, subdivisión de redes o redes sin clase. ¿Ya? RIP versión 2 sí acepta estas redes sin clases. RIP versión 1 no admite la sumarización. RIP versión 2 sí admite la sumarización. ¿Ya? Pero sabemos que hay que desactivarla para evitar ciertos problemas, como les mencioné anteriormente. Y RIP versión 1 no admite autenticación. RIP versión 2 sí admite autenticación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en RIP también puedo agregar ciertas claves, ¿ya? Y ciertos usuarios para que, por ejemplo, un atacante no ingrese a un router, ¿cierto? Y empiece, por ejemplo, a recibir las actualizaciones de manera automática. ¿Ya? Pero eso excede, digamos, el ámbito de este curso, el ver la seguridad en cuanto a autenticación, pero RIP versión 2 lo permite. Ya chicos, ¿dudas con respecto a RIP? Para avanzar con el siguiente tema, ¿algo que quieran ver con respecto a RIP? ¿Christopher? Sí, Christopher, lo primero que tenemos que entender es la sumarización. Se entiende lo que es la sumarización, ¿cierto? Es la suma de varias redes para convertirla en una superred. Eso está claro, perfecto. RIP en su versión 1 no hace sumarización. Lo que yo te decía, que desde RIP versión 2, RIP, cuando tú configuras las redes que van a trabajar en RIP, RIP versión 2 te la sumariza automáticamente. Te transforma todo, dice, ah, pero todas estas redes yo las puedo sumarizar y hacer una sola. Lo hace automáticamente. ¿Ya? Eso yo te decía que es un poco peligroso dejar que lo haga automáticamente porque eh, la sumarización tiene ciertas reglas, como por ejemplo que tienen que ser redes contiguas y que tienen que salir por una misma interfaz. Pero puede que con RIP yo trabaje con distintas interfaces o que por ahí se me meta una red que no es contigua. Por ende yo les decía que se debe utilizar el comando no autosumary para que RIP versión 2 no me haga la sumarización automática, ¿ya? Sino que me deje todo separadito, todas las redes independientes, ¿ya? Para evitar esos problemas, ¿ya? En RIP versión 1 no hace la sumarización automática, Christopher. Y no es que sea una obligación hacer la sumarización, simplemente que RIP versión 2 te la hace solamente automáticamente como para un tema práctico, para, digamos, reordenar más fácilmente. Pero igualmente tenemos que sacárselo por eso que te dije. Al final de cuentas es un cacho lo que hace. Trata de ponerlo como mejora, pero al final de cuentas es un cacho en sí, para que se entienda. De nada, don Christopher. Ya chicos, vamos a seguir ahora con el protocolo IGRP e EIGRP. ¿Ya? Y EIGRP. Dice, el protocolo de routing Gateway Interior, ese es su nombre en español, protocolo de routing de Gateway Interior, IGRP, fue el primer protocolo de routing IP versión 4 exclusivo desarrollado por Cisco en 1984. Entonces ya se darán cuenta que Cisco aquí está metiéndonos ahí su protocolo dentro del currículum, porque lo hicieron ellos. Este protocolo, chiquillos, si bien se usaba, y se usaba bastante, es más escaso de encontrar. Puede que se lo encuentren por ahí en alguna empresa, utilicen IGRP, pero generalmente el que se utiliza es OSPF en su versión 3. Ese es el que van a encontrar sí o sí, por eso es que ahí es donde nosotros nos vamos a, bueno, con el tiempo que nos quede de clase o ya el próximo año, si están los talleres para los egresados de cuarto medio, vamos a dedicarnos a trabajar con OSPF, que es lo que se utiliza en el mercado actualmente. ¿Ya? Entonces dice, se utiliza en el ancho de banda el retraso, el delay,
la carga y la confiabilidad para crear una métrica compuesta. Si bien habíamos explicado que los protocolos vector distancia utilizan los saltos como conteo, como métrica, EIGRP y EIGRP eh, es considerado un vector distancia porque también utiliza saltos 255, pero en verdad es un protocolo híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Que utiliza los saltos y además todos estos parámetros, el ancho de banda, el delay, la carga, la confiabilidad para crear una métrica compuesta. O sea, utiliza varios factores más para crear su métrica. ¿Ya? Por eso se dice que en verdad no es un vector distancia, aunque está clasificado como vector distancia, sino que es un híbrido. ¿Ya? Dice, de manera predeterminada se envía un broadcast de las actualizaciones de enrutamiento cada 90 segundos. O sea, ya a diferencia de RIP, IGRP, estamos hablando de IGRP, utiliza un broadcast cada 90 segundos. ¿Ya? Cada minuto y medio está enviando un mensaje broadcast. Dice, en 1992 el protocolo IGRP se vio reemplazado por IGRP mejorado, de Engage, creo que es la palabra, no sé cómo se pronuncia bien, Engage e IGRP, o IGRP mejorado, que sería su traducción literal, digamos. Al igual que RIP versión 2, EIGRP también introdujo compatibilidad con VLSM, que son las rutas, las redes, perdón, subdivididas o la subdivisión de redes, y redes sin clase, que van de la mano estas dos cosas, redes sin clase. Con EIGRP se aumenta la eficiencia, se reducen las actualizaciones de routing y se admite el intercambio seguro de mensajes, que es la autenticación, que es poner usuarios para que se puedan, digamos, pasar esta información de manera segura. Y acá tenemos una tabla de comparación entre lo que es IGRP e IGRP. Métrica, los dos utilizan exactamente lo mismo que les mencionaba. Dice, ambos utilizan una métrica compuesta que consta del ancho de banda, el delay, que es el retraso, la confiabilidad y la carga. También se puede incluir en el cálculo de la métrica. Vemos que las mejoras son similares, ¿ya? A la que vimos en comparación con RIP, salvo la diferencia de que RIP utiliza la dirección multicast 224.009. EIGRP utiliza la dirección multicast 224.0010, pero en verdad son las mismas mejoras. Ya pasó de enviar broadcast a enviar multicast, también admite VLC, MCR, y la sumarización, que aquí también tenemos que desactivarla para que no tengamos esos problemillas. ¿Ya? Entonces vamos a ver la configuración de EIGRP. Se las voy a mostrar por Packet Tracer. Creo que tenía la... Sí, voy a utilizar esta misma topología de la semana pasada. Vamos a esperar que cargue acá. Pero en estricto rigor, chiquillos, la configuración no tiene ninguna complejidad en comparación a RIP, y lo vamos a ver ahora. Se los voy a compartir inmediatamente. Ya, acá tenemos la topología que habíamos visto la semana pasada, que está con RIP de hecho todavía. Les voy a compartir entonces la CLI. Estoy en el R1, la CLI del R1, ¿ya? Y voy a dar de baja entonces RIP, ¿ya? Y voy a configurar EIGRP, ¿ya? En su versión EIGRP, que es la versión avanzada. Entonces, para eliminar RIP de los routers, basta con poner no router RIP. Ese comando te elimina el protocolo en la instancia de RIP. Entonces, si quieren verificarlo, con el comando show IP protocols, si se fijan ya no aparece nada, porque eliminé RIP de mi router, perdón. Entonces, voy entonces a entrar a router
EIGRP. Ese es el comando para entrar a la configuración. Y debo poner un número o una instancia. ¿Ya? Un número de... que es simplemente para identificar qué instancia de IGRP está trabajando, porque puede tener múltiples instancias, trabajando con distintos, digamos, vecinos. En este caso, vamos a elegir la instancia 10, ¿ya? IGRP 10. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el comando network, voy a poner la red que está apuntando hacia la LAN, que sería la red 192.168.2.0. Y EIGRP trabaja con algo muy especial, que son las wildcards. ¿Qué es una wildcard? La wildcard es la máscara, la submáscara de red, pero al revés. ¿Ya? La wildcard es la dirección de máscara de red, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en vez de poner la submáscara 255.255.255.0, debo ponerla al revés. ¿Cómo sería al revés? Sería 0.0.0.255. ¿Cómo obtengo la dirección o wildcard? De una manera fácil, pongo en una tablita 255, 255, 255, 255 y la resto por la submáscara de red de la red que quiero agregar. ¿Ya? Así obtengo entonces la wildcard, que sería la submáscara al revés o presentada de forma contraria. ¿Ya? Y le damos Enter. Con eso tú agregas la dirección de red a tu instancia EIGRP. Entonces en mi instancia 10 agregué la red 192.168.2.0 con wildcard 000.255, que es la dirección de red inversa de una máscara 24. ¿Ya? Entonces ahora voy a agregar la dirección de red de la WAN, que en este caso sería la 3.0. Entonces mismo comando, voy a agregar la 3.0. Y voy a agregar el comando no autosumary para evitar que me haga la sumarización de red. ¿Ya? Salgo, voy a verificar con el comando show IP protocols y si se fijan, ahora me aparece que el protocolo que estoy utilizando es IGRP con la instancia 10. ¿Y qué información más me aparece? Que estas dos redes están agregadas a esta instancia de IGRP, que están participando de IGRP. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Ya, perfecto. Si voy muy rápido, me avisan y me detengo. Ya, ahora estoy en el R2. En el R2 entonces voy a hacer lo mismo. Bueno, si se fijan, el protocolo que tengo con el cual estoy trabajando es RIP. Ahí me lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a eliminar RIP con el comando no router RIP. Y si se fijan, ya no aparece la entrada de RIP. Entonces, ahora voy a trabajar con router EIGRP 10. Con el comando network voy a agregar la red 192.168.3.0 con la wildcard 0.0.0.255. ¿Ya? Y si se fijan, EIGRP te avisa que encontró una nueva adyacencia o empezó a comunicarse con un vecino. Me avisó acá que encontró un vecino con el cual ya empezaron a conversar a través de la serial 010. Entonces aquí ya empezaron a conversar en RIP, en EIGRP, perdón. ¿Ya?
Bien, entonces voy a agregar las otras redes que tengo conectadas, que en este caso creo que era la 4, que va hacia la LAN. Tengo también la 5, que va hacia la otra WAN, al otro extremo. Y voy a agregar el comando no auto sumar. Entonces, si te fijas, aquí me avisa que ahí hay una instancia. Entonces, podría yo ya revisar mi tabla de enrutamiento y ver qué entradas nuevas encuentro con el comando show IP route. Entonces, si se fijan, aquí encontré una nueva entrada que el router aprendió en su tabla de enrutamiento, lo aprendió por EIGRP. ¿Cómo sé que aprendió por EIGRP? Por esta letra que está acá, la D. Pero ustedes me dirán, profe, IGRP empieza con E, ¿por qué no aparece la letra E? Por la sencilla razón de que se utiliza el nombre del algoritmo del protocolo IGRP. El algoritmo se llama Dual. Ese es el nombre del algoritmo. De hecho, acá, en la tabla de especificaciones, podemos ver que acá aparece que con la letra D se identifica a EIGRP. ¿Ya? Y podemos ver acá entonces la tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Que aprendió cómo llegar a la red 192.168.2.0 con máscara 24. Aprendió cómo llegar a través de EIGRP, que EIGRP tiene una distancia administrativa de 90. Para llegar a esa red tiene una métrica de 2.172.416. Esta es la métrica que crea EIGRP. Ya EIGRP crea esta métrica a través, ya habíamos visto, de el ancho de banda, el retraso, calidad del enlace, entre otras cosas. ¿Ya? A través de la IP del siguiente salto, que es la 3.1, hace 58 segundos tuvo contacto con ese router y el paquete para que pueda llegar a esa red tiene que salir por la serial 010. ¿Ya? Entonces ahí yo verifico que ya aprendió el router. Veo si está trabajando la instancia IGRP con Show IP Protocols y aquí efectivamente veo que así es IGRP y que tengo esas tres redes trabajando. ¿Ya? Y que está recibiendo información desde ese gateway. ¿Ya? Voy a irme entonces ahora al último router a configurarlo. Al del otro extremo. Se los comparto enseguida. Acá estamos en el último router que me queda y voy a hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente. Voy a eliminar no router RIP. Ahora voy a poner router EIGRP10. Voy a poner network, que sería la red que tengo hacia acá, que sería la 192.168.5.0 con wildcard 000.255. Y aquí fíjense, inmediatamente me dijo que encontró una adyacencia, o sea, puede conversar con un vecino. Eso me está diciendo a través de la serial 011. ¿Ya? Y voy a agregar entonces la otra red que me queda, que va hacia la LAN. 6, ahí está. Voy a poner el no auto summary. Pero me falta un comando que nosotros dijimos que hay que agregarlo en las configuraciones de enrutamiento estático. ¿Alguien recuerda qué es lo que me faltaría hacer acá? Me falta hacer una cosa en cada router. Aquí ya están conversando, pero me falta un detallito que vimos en la clase. ¿Cuál es ese detalle que falta en la configuración? ¿Alguien lo logra ver? A ver si le refresco la memoria acá. Tiene relación con la LAN. Yo creo que aquí se van a acordar.
tiene directa relación con la LAN. Lo que me falta hacer. Bien, don Brian, dejar la interfaz que va hacia la LAN pasiva. Entonces recuerden que el comando sería passive interface y el número de la interfaz que quiero dejar pasiva, que en este caso obviamente es la que va hacia la LAN, que para mi caso sería la giga 00. Y listo, recuerden siempre eso. Dentro de esta misma configuración dejar las interfaces que van hacia la LAN pasivas, porque no es necesario que la información de enrutamiento vaya hacia las local area network, porque ahí no va a haber ningún vecino, ningún router que va a recibir esa información. ¿Ya? Entonces voy a revisar ahora mi tabla de enrutamiento, show IP route, y podemos ver que este router ya ha aprendido 3 redes distintas a través del protocolo EIGRP, que es representado con la D de dual. ¿Ven? Fácil, sencillo, bonito, ninguna complicación. Más que se podrían complicar a lo mejor en la wildcard, pero en verdad es la dirección de red al revés. ¿Cómo se obtiene fácilmente? Ponga 255.255.255.255 menos la dirección o la submáscara de red. Hace la resta y le va a dar la wildcard de una manera rápida, fácil y sencilla. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Entonces aquí voy a poner la cartita y vamos a ver si llega hasta el otro extremo. El primero siempre lo perdemos. Vamos a ver si el segundo llega. Y ahí tenemos successful. Brian dice, profe, ¿por qué se eliminaba el router RIP? Porque no quería utilizar router RIP en esta demostración. Pues lo eliminé solamente para dejar a IGRP. Para el ejemplo. Por eso lo quité. Felipe, ¿puede repetirlo, profe? ¿Qué puedo repetir, Felipe? ¿Todo el ejercicio? ¿O algo en específico? Ah, Felipe, pero es que si es todo el ejercicio, te recomiendo que cuando termine la clase, yo apenas la suba, tú entras a la clase y puedes ver la explicación, ¿ya? Que está ahí. Te recomiendo, porque entrar a repetir todo desde cero va a estar un poquito complicado. El tiempo ya no nos va a dar Felipe. Así que la clase va a estar, yo creo que antes de las 2 en el canal, para que te va a la parte final y la ves sin ningún problema. Y ahí si tienes dudas, me mandas un correo y yo te voy respondiendo sin ningún problema. Ya, chiquillos, entonces vamos a dejar la clase hasta acá para no meter más información. Ya desde la próxima semana vamos a comenzar con OSPF de lleno, ¿ya? Y nos vamos a quedar con OSPF en nuestras configuraciones. Ya va a ser nuestro protocolo regalón de aquí lo que quede, ¿ya? Bien, chiquillos, entonces ahora necesito su ayuda para que vayamos terminando la clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué temas vimos hoy? Vamos resumiendo la clase del día de hoy. Ya, ¿qué aprendimos de IGRP, de EIGRP y EIGRP? Para que desarrollemos la idea, más que me pongan conceptos, desarrollemos un poco lo que vimos. Chiquillos, los que no han participado es ahora o nunca para que participen, para que no queden ausentes. Y Alexander Uleambre, si puede ser más específico, por favor.
Si pudieran ser más concretos, porque se admite cosas que el otro no. ¿Qué cosas? ¿Qué admite? ¿Qué no admite? A eso refiero, que sea más específico. Isabel dice, terminan siendo protocolos vector distancia, aunque son más híbridos. Claro, habíamos dicho que están clasificados como vector distancia, pero nos dimos cuenta que son híbridos, porque toman bastantes factores para determinar su métrica. Brian dice que se envía un broadcast de las actualizaciones de enrutamiento cada 90 segundos. Bien. Alonso dice sumarización, pero no desarrolla la idea, no entiendo de sumarización. ¿Qué aprendió de sumarización Alonso? Eso es lo que me interesa saber. ¿Qué lograron retener? Ya, solo IGRP vimos que hacía la sumarización automática. RIP versión 2 también hace esa sumarización automática, ¿cierto? Pero que al final de cuentas, como dices tú ahí, tenemos que desactivarlo porque al final termina siendo una molestia. ¿Ya? Nos podría ahí entorpecer algunas configuraciones por el tema de que de las reglas que trae la sumarización. Ya. ¿Qué más aprendimos el día de hoy o qué otro tema analizamos? ¿Solo eso que mencionan ahí o algo más? Ya, vimos, Brian dice el comando router e IGRP que es para activar la instancia IGRP en el equipo, ¿cierto? Con un número de instancias que sirve para separar distintas instancias que yo podría trabajar de IGRP. Puedo trabajar más de una instancia o instancias distintas en un equipo. Bien. Muy bien, don Joaquín. El dejar a las interfaces que van hacia las redes LAN como pasivas. ¿Qué quiere decir eso? Que le decimos al protocolo IGRP que no envíe información de enrutamiento hacia las redes LAN, porque sabemos que hacia las redes LAN no es necesario enviar esta información. ¿Ya? También Yetsabe dice desactivar la autosumarización, ¿sí? Tanto para RIP versión 2 como EIGRP se recomienda hacer eso. Ahí Brian nos dice también que tenemos la posibilidad de compartir a través de los protocolos de enrutamiento redes default o las redes comodín, como usted quiera llamarle, inyectando esta red para que el protocolo la empiece a compartir con los vecinos. Eso se puede hacer a través del comando default information originate. Bien, bien chiquillos, súper bien. Recuerden también que en la configuración de IGRP, a diferencia de RIP, ¿cierto? Como se muestra en la imagen, además de poner la dirección de red, tengo que poner, ¿qué otra cosa? En IGRP, aparte de poner la wildcard, perfecto. ¿Y qué era la wildcard? ¿Qué era la wildcard?
Muy bien, don Brian. Era la dirección de su máscara, pero al revés, ¿ya? La anotación se hacía al revés. En vez de poner 255, 255, 2550, tenía que ponerla al revés, que sería 0.0.0.0.255. ¿Ya? Bien, bien chiquillos. Eso sería entonces la clase del día de hoy. Ya la próxima clase vamos a continuar con el protocolo OSPF, que va a ser nuestro protocolo con el cual vamos a trabajar de aquí en lo que quede de clase. Ya chicos, les informo que ya les envié las guías a sus correos, las guías equivalentes al 30% de la nota final del ramo. Ya están disponibles para que las comiencen a realizar. Por acá se las voy a mostrar. Les voy a mostrar la de mantención de redes. Acá está la guía. Entonces guía número 3. Puntos totales 100. Bueno, y está relacionada con lo que tiene que ver con los temas que acabamos de ver recién. Chiquillos, son 10 preguntas de desarrollo. ¿Ya? Y ustedes ya sabrán por qué son preguntas de desarrollo, porque ha habido mucha tendencia a la copia. Y aquí, chiquillos, los voy a pillar si copiaron o no. La idea tiene que ser desarrollada por usted, redactada por usted. ¿Ya? No una copia de lo que escribió el compañero, o no cambiar o poner un sinónimo, el mismo párrafo, pero le cambian un par de sinónimos y creen que es distinto. No. Ya los voy a pillar inmediatamente, así que por favor, chiquillos, eviten la copia. ¿Ya? Para esta guía no hay segunda oportunidad. Si yo pillo copia, va a ser el concepto mínimo de una, ya sin posibilidad de salvarse. Así que por favor evítenlo. Son conceptos que hemos visto en clase. Si tiene dudas en alguna pregunta o en algún concepto, envíeme un correo y yo le puedo ayudar, le puedo explicar, ¿ya? Pero todo esto se ha visto en clase. También está la posibilidad de que vuelva a ver las clases anteriores, buscarla y desarrollar y escribir la idea desde lo que usted entendió. Entonces, chiquillos, tampoco copias de internet que las pillo al tiro. Yo obviamente les evalúo cero cada respuesta copiada de internet, ¿ya? Así que si copia las 10 va a tener el concepto mínimo, cero puntos, ¿ya? Eso estoy haciendo con las copias literales de internet. Así que por favor, no caigan eso. 22 de noviembre la entrega al correo telecosanmateo@gmail.com. ¿Ya? Esa entonces la guía, 10 preguntas de desarrollo. Por favor, no copie. Ya chicos, vamos a detener la grabación. Hasta aquí queda la clase entonces. Muchas gracias por su atención